Mi primera invitada es Paulina Franceschi, ella es coordinadora del Pacto del Bicentenario. Ya van 1000 propuestas. Bienvenida y mucho gusto en verte, Paulina. Muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder conversar con ustedes y con las personas que nos ven en pantalla. Así que un gran gusto. Muchas gracias, Fernando. 1000 propuestas, básicamente, ¿hacia qué van dirigidas? Porque esto pareciera que es el primer borrador de un proyecto de constitución. Ok, mira, nosotros al día de ayer logramos un hito muy importante, como tú bien apuntas, porque logramos tener 1000 propuestas y considerando que se lanzó la iniciativa el 26 de noviembre, realmente nos hemos sentido positivos de que se está empezando a sentir y tomar conciencia de la oportunidad de participar como ciudadanía, ¿no? En este proceso de construcción de propuestas para adelante, ¿no? En efecto, uno entra a la plataforma, Fernando, y lo que uno va encontrando es que hay algunas áreas que están teniendo más acentos y más propuestas, ¿no? Ellas son, evidentemente, todo el tema de la brecha de educación, es uno de los ámbitos que tiene bastantes propuestas. Sí. El ámbito también sobre las brechas que la gente identifica en el tema del Estado, por ejemplo, en las instituciones democráticas, en transparencia, en acceso a justicia o acceso a calidad de justicia. Y el tercer tema que es interesante es el ámbito de otros temas en donde hay un espacio para que se sometan otras propuestas. Ahí también tenemos muchas propuestas que están en la plataforma y que bueno, tendremos después que mirar cuando se termine el periodo de propuestas en la plataforma para ver de qué se trata, pero hay muchas relacionadas al Estado en ese ámbito Claro. también. Así que es muy interesante también en otros aspectos, por ejemplo, en el tema de salud. En el tema de salud es muy interesante ver lo que está pasando porque cuando uno entra a ver los subtemas, el tema de pensión, el tema de las pensiones de seguridad social es uno de los temas que tiene mayor número de propuestas en ese ámbito de salud. Y también me pareció muy interesante lo que estoy empezando a notar en el tema de inclusión. Nosotros incluimos un tema de inclusión para tratar de tomar conciencia de cómo podemos tener propuestas también para cerrar esas brechas. Y curiosamente o no, o realmente es parte de lo que vivimos, las que están poniendo más propuestas son hacia el tema de la inclusión de jóvenes, que uno sabe que actualmente los jóvenes posiblemente se sienten más excluidos por el tema de empleo, por el tema de Claro. oportunidades laborales, ¿no? Entonces es muy interesante ir viendo qué es lo que nos está diciendo el ciudadano que está aportando sus soluciones y intentando pues contribuir a este proceso de ciudadanía, ¿no? Porque realmente, Fernando, yo creo que más allá de lo que esto puede llevarnos a un pacto, a un acuerdo de nuevamente cuáles son las acciones que en esa hoja de ruta tenemos que tener en el corto, mediano y largo plazo. Yo creo que esto es un ejercicio y una apuesta a una ciudadanía, a generar, a talar, a tratar de tener una ciudadanía más activa, ¿no? Que yo creo que es muy importante y creo que el proceso puede llevarnos a tener una mayor participación, un mayor empoderamiento y también ese ejercicio de invitar a todos a construir el futuro, a todos a hacer propuestas. Creo que puede despertar esa ciudadanía activa que, bueno, todos sabemos que uno de los déficits, que la democracia, uno de los déficits más grandes precisamente es el déficit de ciudadanía, ¿no? En Claro. nuestros países, en América Latina, o sea, eso no es una cuestión de Panamá nada más. Pero Paulina, Entonces yo creo que temas que son recurrentes, sobre todo en estas discusiones del siglo XXI, tema de unión igualitaria, tema del derecho de la mujer, del aborto, eh, el tema de la gran brecha que hay, que una mujer indígena que nace en la comarca tiene un 99% de mantenerse pobre el resto de su vida. Es decir, ¿cómo hacer para que esa persona por lo menos llegue a pararse al plato y batear, llegar a primera base, para decirlo en argot beisbolístico? ¿Son temas que se están exacto. incluyendo ahora? Bueno, sí, nosotros estamos viendo una gran cantidad de aportes en el tema, como te digo, en el tema de inclusión, ¿no? Sí. Y en el tema de las brechas en educación y en agro, sin duda alguna, se están empezando a notar esos aportes, ¿no? De cómo
cómo podemos plantear soluciones para cerrar esas brechas en los más vulnerables, ¿no? Por eso es que el énfasis del pacto es muy interesante, porque es cómo podemos nosotros cerrar esas brechas, Sí, particularmente de los más vulnerables, como tú lo mencionas, ¿no? Porque realmente son brechas que nos han estado acompañando por décadas y décadas, ¿no? Pero sentimos que quizás con esa sabiduría colectiva de todo un país, de toda una nación, podamos encontrar alternativas y propuestas de solución también desde las comunidades indígenas, ¿no? claro, En algún momento del proceso esto se va a instalar una mesa para que las comunidades indígenas definan esas propuestas que para ellos son importantes, propuestas que van a estar alimentadas a través de Ágora ujú, hacia ellos, pero sentimos que la apuesta en ese sentido es muy importante, ¿no? Entonces creo que, pero también una cosa interesante, ¿no? El proceso también intenta visibilizar no solamente las comarcas, sino la gente que vive en las áreas marginales, los barrios, ese Panamá de clase media que en este momento está siendo muy claro, golpeada, ¿no? Por la situación y la pandemia. Entonces es bien abierto el compás de vulnerabilidades porque las vulnerabilidades han crecido con la pandemia. Ahora, por ejemplo, Fernando, el rostro del pobre se anticipa que va a ser de clase media. sí. Y eso uno lo entiende por la misma dinámica laboral que el país está teniendo en todos los otros países. Entonces, yo creo que ese énfasis en brecha va a ser muy importante porque sí, esto vamos a ir teniendo quizás nuevas brechas y habrá que tener propuestas de soluciones para tratar de asegurar un mínimo de bienestar y un mínimo de calidad de vida para muchas personas, ¿no? Que producto también de todas estas circunstancias, pues todas esas condiciones se han exacerbado. Así que yo siento que es muy interesante, yo realmente creo que todos debemos entrar a esa plataforma a ver, a tratar de Claro. entender qué es lo que nos están diciendo las propuestas de los ciudadanos, de las organizaciones, de la sociedad civil y de todo, porque me parece que ese es el ejercicio más interesante que vamos a tener que estar compartiendo a lo largo del proceso de construcción de este pacto, ¿no? No pierde, es decir, no estamos desenfocados en hacer un diálogo tan importante en medio de una pandemia que obviamente la dinámica de una persona en este momento está pensando en otra cosa. Es muy importante tu pregunta. Es muy importante tu pregunta porque muchos países alrededor se están haciendo la misma pregunta. Algunos ya han tomado y han avanzado, ya han generado algún proceso de diálogo, de consenso para construir cómo en medio de esta pandemia que ha cambiado tanto el país, ha cambiado tanto el mundo, cómo nos aseguramos para construir los mínimos para que evitemos conflictos, evitemos violencia, evitemos inseguridad. Hay países que han optado y no han hecho nada, y hemos visto casos de violencia en varios países ya en América Latina. Yo creo que Panamá, al apostar por convocar al diálogo, por volver a sentarnos y tratar de construir desde esta manera, de abajo hacia arriba, está mandando un mensaje de que queremos conversar, de que queremos pacíficamente, la vía pacífica de resolución de una situación que, como bien tú dices, nos ocupa mucho la mente, nos preocupa mucho, pero que también tenemos que empezar a plantear propuestas de soluciones para empezar a contener una situación que puede exacerbar ese sentimiento y esa inseguridad y violencia, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, yo pienso, Fernando, que es un buen momento para hacerlo, porque mira, hay muchas cosas que nos han cambiado en el país, por ejemplo, en el tema de educación, ¿no? Que es un tema que todos manejamos muchísimo, Sí, hay una conciencia social muy buena en este tema ya. Por ejemplo, la pandemia ha cambiado algunas prioridades. Hoy día sabemos que necesitamos internet y sabemos que necesitamos electrificación en todo el territorio, porque si no, dos cosas van a pasar. Uno, vas a abrir una nueva brecha, que es la brecha digital, que se va a profundizar, y dos, vas a exacerbar una brecha existente porque el acceso a la educación de los chicos se va a hacer más grande, porque sin internet, sin electricidad, los muchachos en áreas dispersas, en áreas vulnerables, pues no van a poder tener acceso a la educación. Entonces, hoy en día, replantearnos esas prioridades de educación que correctamente han sido consensuadas en procesos varios anteriores, bueno, hoy a lo mejor tenemos que decir, bueno, en este contexto que nos cambió todo y ahora tenemos que irnos a la virtualidad, ¿cuál es la prioridad de educación? Y la prioridad de educación en este momento es Internet, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí el momento es oportuno porque
porque el país está cambiando y va a cambiar mucho. No Sí. sabemos cuánto tiempo más esta pandemia va a seguir teniendo rebrotes y no, hay luces de optimismo con las vacunas, pero lo cierto es que yo creo que nosotros como país no vamos a volver al mismo escenario que teníamos antes. Vamos a cambiar en muchas cosas y de hecho lo que estamos haciendo hoy en día es un cambio muy radical. Usar la virtualidad para todos estos procesos de entrevistas y reuniones. Entonces, yo creo que sí es oportuno porque hay que priorizar, hay que reevaluar las priorizaciones que teníamos antes de la crisis y usar ahora las que serían más oportunas porque el contexto ha cambiado. Entonces yo creo que en ese espíritu es muy importante sí que se haya abierto esta posibilidad y que como ciudadanos comprendamos que esto es un ejercicio de ciudadanía, es un ejercicio cívico, es un ejercicio en donde desde abajo hacia arriba se le da la oportunidad al ciudadano, es decir, de alguna manera hay una transferencia de poder al ciudadano al conferirle la posibilidad de que aporte soluciones, de que construyamos juntos, y creo que ese es el gran aporte que va a tener este proceso en este contexto en donde necesitamos, en efecto, reconstruir esa hoja de ruta que tendremos hacia adelante, ¿no? ¿Quiénes van a ser los compiladores de todo esto? Porque yo había visto este proceso, tal vez el más cercano y el que más estudié, fue el de la Constitución Española, que fueron 7 personas que escribieron y sobre ese texto se llevó a una asamblea para que lo discutieran el Congreso de España. Aquí es al revés, es decir, van a recibir muchas propuestas y cómo compilar y hacer coherente esa torre de Babel que ustedes están recibiendo en Ágora. Sí, sí, muy importante lo que mencionas porque sí estamos seguros que vamos a recibir muchas propuestas, porque de hecho creo que el éxito de este proceso es que recibamos muchas Muchas propuestas, propuestas. a pesar de que sea una torre de Babel, pero creo que el ejercicio cívico ciudadano creo que es una de las cosas más importantes de este proceso, porque bueno, hay que escuchar, hay que mirar, de pronto surgen propuestas innovadoras que no se nos ocurren a los que estamos ahora mismo aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que hay que apostar a ese tipo de cosas a través de este proyecto, de este proceso tan incluyente, tan democrático, Fernando, también, y tan transparente, que yo creo que es el otro elemento muy importante, ¿no? Esta plataforma nos permite realmente cumplir criterios que todos exigimos y que todos estamos demandando en todo aspecto de la vida cívica, política del país, ¿no? Transparencia, que sean procesos democráticos, incluyentes y participativos, ¿no? Entonces sí, hay un proceso para ir decantando, por así decir, y viendo dónde están los consensos, sobre todo las propuestas que van a entrar a través de ahora. Es muy importante mencionarte que el proceso de diálogo y de consenso va a empezar a través de las regiones. Es en las regiones en donde se va a empezar las mesas de diálogo y son las personas en las regiones, las más representativas, las que van a sentarse en una mesa y van a construir consenso sobre aquellas propuestas de soluciones que tienen sentido para su contexto, que tienen sentido para las brechas que ellos consideran más importantes y que tienen sentido para las soluciones que están buscando. Este consenso que se va a establecer a nivel de las regiones, que nos va a permitir también procesos interesantes de planificación territorial, va a estar, va a ser, posteriormente se va a decantar este consenso en estas regiones en lo que son las comisiones nacionales. Las comisiones nacionales van a tener la responsabilidad entonces de consensuar a nivel nacional las propuestas que emergen de las regiones y analizar las propuestas en el sentido de encontrar las sinergias entre ellas, las interrelaciones entre ellas y asegurarnos que no hay propuestas que inhabilitan a otras, que eso es un tema muy común muchas veces, que no hacemos esa evaluación y de pronto nos encontramos que tenemos una propuesta en otro sector que resulta que elimina Sí. la capacidad de que se implemente otra, por ejemplo. Eso es muy, muy común, ¿no? Ese consenso a nivel nacional entonces pasa a esta comisión de conciliación, como tú bien hablas, que será la que va a tener la responsabilidad de conciliar esto, de elaborar el primer borrador del pacto, y aquí va a haber un equipo de personas, primero que tienen una visión amplia sobre el país, el desarrollo, y que tienen definitivamente competencias para redacción, eso es evidente, que es así, ya estaremos
compartiendo con ustedes quiénes integrarán esta comisión, porque parte del ejercicio que queremos hacer es hacer público, hacer transparente en la plataforma también quiénes van a ir integrando las distintas comisiones que van a ser importantes. Así que nosotros todavía no hemos constituido esa comisión se va a constituir más adelante porque tenemos hasta el mes de septiembre, más o menos septiembre, para constituirla, pero va a ser anunciado públicamente para que todos puedan tener información de quiénes van a estar integrando esa comisión importante. Un dato muy importante a mencionarte, Fernando, es que el primer borrador de este proceso de pacto va a ser publicado en la plataforma de Ágora también, va a estar por 30 días, de manera tal que esté sujeto al escrutinio, del escrutinio ciudadano, de manera transparente, y una vez concluyamos esos 30 días, esto se va a elaborar entonces la versión final, que será la versión que recogerá pues todo este proceso de participación ciudadana, de construcción de consensos y de definición de una hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo que será parte que definirá esa nueva ruta para un Panamá con mejor distribución, ¿no? Y mejor Claro. bienestar. Así es, Paulina Franceschi, como siempre un placer escucharte y conversar sobre esta propuesta y bueno, invitar a la población a entrar en Ágora y proponer cómo es el país que se quiere y cuál es el país que se aspira. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y espero que sea la primera de varias Por supuesto que posibilidades sí, que tengamos de conversar. así lo será, Sí. no hay duda. Muchas gracias. Gracias.